En entrevistas desde Eleusis, el invitado es Carlos Proaño, gran maestre de la Hogia e investigador de la tradición templaria, con el cual realizamos la serie La historia de los templarios, un podcast de 14 capítulos para el canal Que es Real. Bienvenido, Carlos. Hola Alejandro, qué gusto. Gracias por tu invitación. Es para mí un verdadero gusto volver a compartir aquí en este espacio y a través de este, pues, un gran saludo muy fraterno a todos tus seguidores. Carlos, empezamos. Muchos siglos antes de Carl Jung, los templarios afirmaron que la espiritualidad es una experiencia personal. ¿Cómo los templarios llegaron a pensar que la espiritualidad es individual en plena Edad Media? Así es así. Y ya que mencionas a Carl Jung, déjame nombrarte un personaje que es el que une a Carl Jung con todo este conocimiento que tenían los templarios del medioevo, que como podemos evidenciar estaban muy adelantados a su época, y es Dante Alighieri. Dante Alighieri en su Divina Comedia en realidad explica y relata un proceso iniciático que es templario por excelencia y habla acerca del viaje interno que nosotros debemos realizar alquímicamente hablando, y que después Carl Jung va a dar la misma explicación, pero desde la perspectiva psicológica. Recuerda que Carl Jung utiliza la psicología analítica, que es pues el entendimiento de los símbolos, del arquetipo que está dentro de uno. Los caballeros templarios del medioevo fueron alquimistas por naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que practicaban el arte de conocerse a sí mismos, de interiorizar. Entonces, ellos a través de profundos estudios de la meditación, de la puesta en práctica, del modelo de mejoramiento de cada uno como ser humano, entonces obviamente nos indica que tenían un conocimiento muy amplio de la psicología profunda, de los procesos internos. Y como te repito, la propuesta de Dante Alighieri es muy interesante porque si la vemos desde la visión de Carl Jung y analizamos el arquetipo, vamos a ver que hay un profundo significado en cuanto a los fenómenos internos de conciencia, subconsciencia y los inconscientes, que es exactamente lo que plantea Carl Jung en su psicología analítica. La piedra filosofal se ha relacionado no solo con la alquimia práctica y la conversión de los metales vulgares en oro, sino también con la alquimia espiritual, por la cual el individuo descubre su verdadera esencia. De hecho, los místicos templarios y Carl Jung se interesaron por la alquimia espiritual. Carlos, ¿por qué los templarios estaban interesados en la alquimia espiritual? Así es. A ver, la piedra filosofal viene a ser, en términos simbólicos iniciáticos, el arquetipo del trabajo construido, es decir, la meta de todo ser humano de construirse internamente. Ahí estamos hablando de la alquimia como tal. Y es verdad, tenemos que seguir diferenciando que la alquimia, el arte de la alquimia es el arte de conocerse a uno mismo y trabajar en ese perfeccionamiento. Es decir, conocerse de tal manera que tú puedas extrapolar por un lado y convertir por otro lado todos tus estados inferiores en virtudes. Esa es la alquimia. Entonces, hablar de la piedra filosofal es entender el arquetipo del trabajo terminado. Y lo que te estaba diciendo, tu pregunta es muy válida porque siempre tenemos que estar recordando que esa es la alquimia. La alquimia no es lo que se vulgarmente o popularmente se le concibe como una práctica de laboratorio donde conviertes los metales vulgares, como bien dijiste, en oro. Esa es la parte simbólica del proceso, es decir, es el lenguaje del arquetipo de lo que tenemos que trabajar nosotros internamente. Los metales vulgares vienen a ser esos estados inferiores, como decían los alquimistas, sublunares astrales, que tenemos que convertirles en virtudes. Ese es el oro. Esa es la alquimia. Entonces, la alquimia pasa por algunos estados: la alquimia personal, la alquimia humana y, como bien planteas en tu pregunta, es llegar a la alquimia espiritual, es decir, es conocer ya nuestra trascendencia. Y seguimos utilizando el arquetipo de Carl Jung, que me parece genial porque
entendiendo su psicología analítica, de la cual él es del padre, pues vamos entendiendo cómo tenemos que irnos comprendiendo internamente en nuestras múltiples facetas para ir trabajando esa piedra filosofal, convertir en oro esos metales vulgares. Desde la perspectiva psicológica, el Santo Grial es el símbolo del sí mismo. El individuo se cura, la dualidad cesa y el alma alcanza la unidad. Pero para llegar a esto, los templarios y los cátaros contaban con varios métodos de purificación. De hecho, en la mitología artúrica del Santo Grial se dice que no todos los mortales serán capaces de llegar al Grial, sino solamente aquellos que sean puros de corazón. Entonces, ¿cuál es el Santo Grial de los templarios? ¿Cómo se purificaban los templarios según Bernardo de Claraval y el maestro Eckhart? Excelente. A ver, el Santo Grial también es otro aspecto simbólico que representa un arquetipo. Igual que la piedra filosofal, el Santo Grial representa también el trabajo terminado. En este caso, el Santo Grial representa a nuestro trabajo espiritual más profundo, es decir, la conexión de nuestra esencia, nuestra entidad, con nuestra propia alma. Para los templarios, para nosotros los templarios, el Santo Grial es terminar de formar el recipiendario del alma. ¿Qué te quiero decir? Los alquimistas de antaño decían que el ser humano en cierta medida es desalmado, que quiere decir que no tiene alma. Literalmente concebido esto, dentro del punto de vista alquímico podemos entender que el alma es un estado germinal que uno tiene que trabajar. Es decir, no es que naces y está garantizada tu alma. Uno tiene que trabajar en el alma. El proceso alquímico está en alcanzar internamente, obviamente, la piedra filosofal, que es el estado terminado de nuestra estructura, para que a través de nuestra estructura se perfeccione de tal manera que logre ser recipiendaria del alma. Entonces ahí viene el Santo Grial. Es decir, el Santo Grial es la presencia misma de nuestra alma, es la Beatriz de Dante Alighieri. Entonces, Bernardo de Claraval, igual que todos los alquimistas, lo que planteaban es que el método de purificación interno es precisamente ese trabajo de interiorización y de ir transformando tu ser en una mejor persona cada día. Aparentemente suena muy filosófico, puede sonar a cliché también, pero en realidad es un trabajo constante, duro, es un trabajo de toma de conciencia, es decir, llegar a tomar conciencia de tus estados naturales y de tus estados actuales conlleva un procedimiento que requiere esfuerzo, no es tan fácil, es decir, no es solo psicológicamente hablando. Esto implica también un estado psíquico en el cual nosotros tenemos que evidenciar que a través de nuestra psiquis también podemos ver que estamos trabajando en el perfeccionamiento del alma, pero también en el perfeccionamiento del recipiendario, que es nuestra estructura física, para que contenga el alma. Entonces ahí podemos hablar de muchas cosas, como por ejemplo los chakras, que los alquimistas les llamaban los centros energéticos u hornos o atanores, porque les comparaban con hornos donde se cuece algo. Todos estos centros energéticos ya nos están evidenciando que efectivamente tenemos que hacer un trabajo a nivel anímico, es decir, de alma, no solo fisiológico y del cuerpo, no solo mental de actitud, no solo de el simple hecho de decir así, estoy cometiendo estos errores y los voy a corregir. No, es una transformación completa que lleva al cuerpo a convertirse en un recipiendario del alma, y ese es el Santo Grial para nosotros. Los templarios adoraban el principio femenino de Dios, entendían que se debía conocer la dualidad de Dios y la polaridad dual de las energías espirituales para poder rezar y meditar de manera equilibrada y correcta. También Carl Jung exploró la presencia de los opuestos en Dios, ya que para autorrealizarse y conocer a Dios hay que unir los opuestos masculinos y femeninos. Entonces, la mística templaria contenía la idea de un amor divino hacia los arquetipos femeninos, María Magdalena y la Virgen María. La respuesta contundente, mi estimado Alejandro, es sí. Los caballeros templarios reconocían la presencia femenina
de todos los paganismos anteriores a la Iglesia Católica. Ese paganismo estaba presente en cultos a la diosa madre, que disfrazados en unos, poco más en otros, etcétera, pero está presente en todas las tradiciones. Mira tú que a través de la cábala hebrea se puede evidenciar la presencia también de una deidad femenina. Esto ameritaría también otro tratamiento, pero hay que reconocer que efectivamente la deidad femenina es parte del componente del Dios, es decir, como decían los templarios y como Bernardo de Claraval también decía, Nuestra Señora, es decir, la fuerza femenina del universo, no puede estar excluida de la fórmula de la deidad. Entonces, el Dios para nosotros es padre y madre a la vez, lo que significaría más o menos, haciendo una comparación simbólica, el yin y el yang. Carl Jung también nos habla de que efectivamente hay que interiorizarnos, no solo para este componente femenino-masculino. En primera instancia, es interesante el proceso alquímico, analizado y entendido desde la perspectiva analítica de Carl Jung, de que nosotros somos el resultado de nuestra propia luz, pero también tenemos nuestra propia oscuridad. Entonces, esa ambivalencia de luz y oscuridad dentro de nosotros es la que va a revelar después la fuerza y la presencia también de la dualidad padre y madre dentro de nosotros. Así como tenemos la luz del Cristo como portadores de ese principio cósmico, así tenemos en nuestro interior la presencia de la Madre Universal, que ya trasciende los personajes. Efectivamente, María, Madre de Jesús, y María Magdalena representaban en su vida a la presencia de la fuerza femenina porque ellas tuvieron un sacerdocio. Y el sacerdocio en el que fueron preparados, pues obviamente viene de tradiciones mucho más antiguas que van a estar presentes no solo en el cristianismo primitivo, sino en el catolicismo también, pero tiene que ser disfrazado. Porque cuando inicia el catolicismo, tú sabes que obviamente tiene que ser escondidas todos esos rastros paganos para que la nueva religión tenga su sello y firma propios, pero en realidad utiliza mucha cosmovisión y muchos elementos simbólicos, alquímicos, inclusive divinidades de tradiciones muy antiguas. Pero es interesante notar que la presencia femenina está en todas las tradiciones. Los templarios obviamente no la excluyeron y no fueron la excepción. Bernardo de Claraval mismo, cuando habla y hace oda a la Madre Universal, trasciende la admiración y el amor que él sentía por María, Madre de Jesús, trasciende a la deidad femenina del universo, que también está presente en la Madre Tierra. Entonces, las vírgenes negras de los templarios también van a prefigurar y también van a contener dentro de su simbología mucho de este contenido de la diosa femenina, de la diosa madre. Entonces es muy interesante tu pregunta porque a través de los opuestos también podemos ver, trascendiendo o entendiendo la ley de los opuestos dentro de nosotros, también podemos evidenciar los principios divinos, los principios cósmicos. Para los templarios los principios cósmicos fueron Cristo y Nuestra Señora, es decir, las fuerzas emanadas por Dios Padre y la diosa Madre, el gran Padre Madre. Carlos, los símbolos templarios, la cruz, la espada y el caballo, entre otros, ¿tienen un significado psicológico? Definitivamente sí. Y más que con la psicología, yo diría también con el proceso psíquico, porque a través de la psiquis vamos más allá de la psicología y vamos entendiendo nuestra fenomenología no solo como una actividad mental como tal, sino efectivamente evidenciar otras realidades que pertenecen a nuestra estructura, que están presentes en nuestra entidad a nivel integral. Entonces, obviamente ayuda a que toda la simbología o todo el mensaje contenido en la simbología que utilizaron nuestros hermanos templarios del medioevo contengan toda esa información. La cruz, por ejemplo, es digna de un estudio y nosotros en nuestra iniciación con los hermanos que están dentro de la orden, pues la analizamos mucho porque implica muchísima cosmovisión, incluso lo que hablamos hace un rato de la presencia de la diosa madre. Todo eso también está plasmado en la simbología templaria.
que hay que irle entendiendo por un lado, evidenciando también los procesos internos que tenemos nosotros en nuestro sendero iniciático, porque eso es experimental, es a través de las vivencias. Pero definitivamente toda la simbología de los templarios tiene que ver con estos procesos psíquicos que nos van a ayudar a entender el significado del sendero iniciático como tal. Los templarios tienen una particular mitología que responde a los arquetipos universales del inconsciente colectivo. Por ejemplo, los arquetipos son el héroe, el mago, el creador, el hombre común, el rebelde, el explorador, el sabio, el bufón, el inocente, el gobernante y el cuidador. Entonces, ¿con qué arquetipos relacionarías a los templarios? Sí, sí, excelente. Sí, me encanta esta pregunta porque no son solo los arquetipos que acabas de mencionar. A ver, te voy a poner un ejemplo. Yo les invito a todos a que busquen en el internet las imágenes que están a la entrada de la capilla de Rosslyn, que tiene a la entrada, tiene la figura de un demonio que es el Asmodeo. Y encima del Asmodeo están los 4 ángeles principales de la teología cristiana, llamémoslo así, y que aparentemente la posición de los ángeles es la persignación. Es decir, tú les ves a los 4 ángeles y parecería que están simbolizando los 4 movimientos de la persignación. Pues mira, aquí hay un mensaje, y esto es templario muy interesante, que habla, el ángel que está arriba con la mano en la frente está haciendo alusión al consciente. El ángel de abajo, que está con la mano en el pecho, hace referencia al subconsciente. Y los 2 ángeles laterales, con uno en la mano en el hombro derecho y el otro en el hombro izquierdo, hacen referencia a la línea del inconsciente. Y el inconsciente es del inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Entonces aquí ya llegamos al inconsciente colectivo, donde tú mencionas todos estos arquetipos que efectivamente sí están presentes: el héroe, el mago, el creador, etcétera. En este caso, el bufón, por ejemplo, podría ser el loco del tarot. Si tú ves los 22 arcanos mayores del tarot, están relacionados con los arquetipos que tú estás mencionando. Y los templarios lo manejaron muy bien. Pero si profundizamos un poquito más y llegamos a este fenómeno, el mismo Carl Jung habla de consciente, el consciente, el subconsciente y los inconscientes, el individual y el colectivo. El Asmodeo que está debajo de la imagen que te digo representa ya lo más profundo, es decir, la parte más oscura a la que tú viajas hacia tu interior, donde te enfrentas contigo mismo. Es decir, el peor demonio que existe en la vida de una persona es el encuentro con sus estados oscuros, con sus demonios internos, con su parte interna que no es visible, con la cara de la luna oculta de su propia psicología, como decían los gnósticos en la antigüedad. Entonces hay una luna que es nuestra luna psicológica y que tiene el lado visible y el lado no visible, el lado oscuro. A ese lado oscuro es al que hay que llegar. Ahí es donde te enfrentas con el guardián del umbral. El guardián del umbral es el que tienes que vencerle, o peleas con tus demonios. Todo va a depender de tu psiquis y de tus estados mentales, emocionales, etcétera. Pero definitivamente todo lo que hemos conversado de alquimia, de transformación, del santo grial, etcétera, está en esos procesos, y alcanzar esa trascendencia la podemos prefigurar excelentemente, tal como nos explica Carl Jung, y como él explica también desde el punto de vista analítico la propuesta de Dante Alighieri. Dante Alighieri, cuando habla del Averno y que tienes que subir, tienes que empezar el viaje hacia el paraíso, rompiendo la muralla de fuego, está hablando precisamente de esa cruz. Es decir, para ir desde los estados más inferiores de tu averno interior, para subir a tu consciente, que es del paraíso, tienes que romper el muro de fuego que es del inconsciente. El inconsciente colectivo unido al inconsciente individual. Tienes que trascender a esos inconscientes. Quiere decir que los inconscientes se vuelven en cierta manera una barrera para ese proceso, y que tú, al romperle, está prefigurada por la muralla de fuego de Dante Alighieri, entonces alcanzas el paraíso. Entonces ahí están los 4 estados de Carl Jung también. Y es interesante porque todos los arquetipos que acabas de mencionar los podemos evidenciar en este proceso, que es lo que nosotros llamamos este proceso iniciático a través de la alquimia personal.
En cuanto a tu última publicación sobre los templarios, ¿qué nos puedes decir? Con respecto a la última publicación, sí, esto fue realizada en coautoría con un hermano muy querido mío de Madrid, Antoine Noya, que él es ensayista, investigador y escritor. Me encantan los escritos que él tiene. Hicimos un trabajo en conjunto para hacer esta propuesta de Templarios de América. Es decir, mira, nosotros tenemos una persona en común que le conocemos, que él trabajó en la NASA. Y claro, nos contaba que la NASA ya había demostrado que monedas de oro y plata que habían utilizado los templarios desde el siglo XIII estaba evidenciado científicamente que era material que había en Sudamérica. Entonces, partimos por ahí para conversar acerca de este asunto y a través de evidencias y de lo que se tiene de información, sobre todo esotérica también, compartir un poco la visión, la propuesta de que los templarios estuvieron en América mucho antes que Colón. Si actualmente en el mundo de la academia ya se están reconociendo los navegantes precolombinos como por ejemplo chinos, fenicios, etcétera, es interesante notar ciertos elementos que los templarios demostraron que efectivamente tuvieron acceso a ese conocimiento. Y estamos seguros que ese acceso a esa información fue de vía directa, es decir, no es que recibieron una tradición oral, ellos conocieron. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la genialidad financiera que aplicaron los templarios, que después se convierte en lo que se conoce como la letra de cambio, el cheque, el pagaré, el recibo, etcétera, etcétera, que viene a ser después la banca también, no fue invento de los templarios. Ellos aprendieron de los chinos. Es decir, es más que seguro que los templarios en su recorrer por el mundo tuvieron contacto con esta tradición y vieron con mucha curiosidad eso y la implementaron en Europa. ¿Por qué? Porque hay que reconocer una cosa y es el pensamiento crítico que nosotros proponemos siempre, darle vuelta a la historia tradicional, convencional, tan como nos han contado, y ver las otras opciones. ¿Por qué es esto? Porque mira, la Europa del siglo XII, desde el siglo XI inclusive, acuérdate que era feudal. Y el feudalismo estaba solo encerrando a una pequeña Europa que se cerraba ante el mundo. Y si tú ves en el mapa todo lo que es África y Asia y el Medio Oriente, en esa época era un dinamismo comercial pero tremendamente grande. La ruta de la seda de China, por ejemplo. Entonces ya te va dando pautas de que es obvio que gente como los templarios salieron a otros lados y conocieron también los otros lados. Estuvieron en América, conocieron los nativos de América, vieron sus culturas, hicieron acercamientos amistosos, conocieron tradiciones de África, conocieron tradiciones de Medio Oriente y de Oriente, de China. Entonces, para nosotros es más que obvio que al haber implementado una genialidad operativa logística, que no fue invento de ellos, sino que ya aprendieron de los chinos, es porque los chinos ya navegaban en los mares, sobre todo lo que conocemos ahora como las Filipinas, Indonesia y toda la costa de América de Pacífico. Hubo un intercambio increíble y los templarios tuvieron acceso a toda esa información. Entonces, más o menos se plantea eso con la idea de dejarte más inquietudes que información y que te conlleven a seguir investigando también, es lo que se pretende. Así que esa es la propuesta. El libro se llama Templarios en América, es coautoría con Antoine Noya, un gran hermano mío. También él es templario, vive en Madrid. Y como te repito, nació por esas conversaciones que tuvimos y dijimos hagamos en conjunto. Para mí fue un honor porque puedo considerarme un buen investigador, no me considero un buen escritor, pero la experiencia fue excelente en la medida de que compartes tus inquietudes, lo que has aprendido, tu experiencia y la plasmas. Entonces esa es una experiencia muy enriquecedora y que, bueno, les invito a todos a que de alguna u otra manera sigan esos trabajos, sigan esos espacios y a través de este su humilde servidor sigan conociendo un poco más también de los templarios, esta visión que tenemos a nivel mundial, porque sobre todo nuestra rama es esotérica, iniciática, espiritual. Entonces, nosotros no estamos en la onda de las capas muy ribombantes, de uniformes muy de gala, etcétera, etcétera. Nosotros estamos enfocados en una enseñanza que viene desde la noche de los tiempos, que fue heredada por todas las comunidades antiguas y que se ha transmitido de generación en generación a través de líneas de continuidad
que abren y han generado lo que nosotros llamamos este linaje esotérico espiritual. Este linaje espiritual nada tiene que ver con líneas de sangre, con pergaminos, no. Es el conocimiento que se adquiere a través de esta experiencia y a través del legado que dejaron estos magníficos caballeros templarios del medioevo. Entonces, básicamente esa es nuestra visión y lo que deseamos compartir y lo poco que se ha plasmado también en esta obra y en esta coautoría con el hermano, en esta propuesta de Templarios en América. Muy interesante. De hecho, en el podcast La historia de los templarios hay un capítulo dedicado a los templarios en América. Gracias, Carlos. No, Alejandro, muchas gracias a ti nuevamente. Les deseo el mejor de los éxitos a ti, a todo el equipo, a todos los seguidores de este espacio y sobre todo en esta temporada que ya se viene de mucha reflexión también. Disfruten con sus familias, sigan interiorizándose, sigan conociéndose ustedes mismos. Traten de dejar a un lado el tema mercantil, el tema comercial. Sí es una fecha que nos mueve a todos, definitivamente diciembre. Pero regresemos a ver un poquito hacia lo espiritual, veamos todos los mensajes que tiene la simbología con respecto a nuestras tradiciones y qué otras cosas hay de fondo también que nos están alentando, empujando y motivando para que nosotros busquemos esa trascendencia espiritual. Acuérdense que la trascendencia espiritual nada tiene que ver con religiones específicas, sino más bien con el deseo y el anhelo profundo de cada uno de trascender, bien sea con ese conocimiento o con ese empuje interno que nos lleva hacia arriba, hacia esos estados superiores o superlativos del ser y en busca de nuestra trascendencia personal. Eso es lo que les puedo decir y gracias nuevamente, Alejandro, un abrazo a ti y a todos los seguidores. Gracias a ti. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.